La mayoría de nuestras acciones se basan en ideas, ¿verdad? Estamos impulsados por el pensamiento que debo o no debo, lo que significa que nuestra acción se basa en una idea y que siempre estamos tratando de acercar a los dos más cerca, el hecho y la idea. Hablemos sobre la eliminación completa de la idea y, por lo tanto, el cese completo del conflicto. Pero eso no significa que se quede dormido en su propio mundo libre de ideación. Por el contrario, requiere una percepción completa de su parte. Para mí, cualquier tipo de conflicto en las relaciones, el estudio, el amor, el pensamiento, es dañino, porque la sensibilidad de la mente, y tener esta energía extraordinaria que permita a la mente enfrentar y resolver cualquier problema, si necesita sensibilidad al más alto grado, todos los sentidos, todas las partes de su ser deben estar totalmente vivos. Y esto solo es posible cuando comprende un proceso completo de conflicto. Ahí es cuando termina el conflicto. Si lo hago de vez en cuando una pausa es porque quiero saber hasta dónde me has acompañado. Pero no quiero decir que me sigas, que yo soy tu autoridad. Solo quiero saber hasta qué punto has entendido. Porque esta es una pregunta muy complicada. Vivir sin una idea es algo muy diferente de lo que generalmente estamos acostumbrados. Por lo general, vivimos con ideas. Vivimos con nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestras formulaciones. Pero para mí esta no es la verdadera forma de vida, porque solo crea conflicto, sufrimiento y confusión. Para vivir completamente, la mente debe estar libre de toda ideación para poder enfrentar el hecho, que es de momento sin interpretarlo. Pero somos pesados. Vivimos en el mundo ideológicamente. Vivimos con ideas, héroes, con ejemplos, con estamos lo que deberíamos ser. Ahora, propongo eliminar todo esto. Hablo de hechos, y no mero fantasías. Cada uno, si se observa, puede ver por sí mismo que, si hay conflicto, hay confusión, la falta de claridad, sufrimiento, angustia, y todo tipo de alteraciones. Y es posible vivir y actuar sin conflicto. Cada uno tiene que actuar, no solo en el mundo exterior, sino también en el interior. Cada uno tiene que ir a su trabajo para hacer una multitud de cosas. Pero es posible vivir en este mundo sin idea y, por lo tanto, sin conflicto. ¿Puede haber actividad donde la mente no se compare con una idea? No sabe si esto es posible o imposible. Digo que es posible y que esta es la única forma correcta de vivir, pero requiere mucha comprensión. Y para comprender, necesita una energía fuerte y no simplemente una vaga esperanza o aspiración. La idea, el concepto, el patrón nace del pensamiento que, a su vez, se basa en nuestro acondicionamiento. Todo nuestro pensamiento, por noble, exquisito o sutil, es el resultado de nuestra experiencia, nuestro conocimiento. No hay pensamiento sin el pasado. Nuestro pensamiento es una mera reacción de la memoria. Y estoy hablando de la acción sin reacción. Es decir, vivir sin pensar como una reacción de la memoria. En este mundo hay guerra. Hay una bomba atómica. Hay los pacifistas que se llaman así. Aquellos que no quieren la guerra y hablan sobre la proscripción de la bomba. Para ellos, esto es ideal. La bomba es solo un resultado. Producto de un proceso histórico formado por nuestro nacionalismo, nuestra codicia, nuestra ambición, nuestros prejuicios, nuestras distinciones de clase, nuestras inclinaciones religiosas. Todas estas cosas produjeron la bomba. Y no es bueno mover bombas. Lo importante es modificar nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar. Pero nadie quiere hacer tal cosa. Nadie quiere esta revolución total. Y es de ella de la que estoy hablando. De la revolución total, que no es una reacción. El comunismo es una reacción al capitalismo. Por lo tanto, no es una verdadera revolución. Mientras haya nacionalismo, mientras que hay distinciones de clase, mientras que hay patriotismo, identificación de un individuo con un grupo en particular o una secta política, económica o religiosa, habrá guerra. Para poner fin a la guerra, necesitamos estipular todo este pensamiento condicionado. Hablo, por lo tanto, sobre algo que no es una reacción. ¿Entiendes lo que quiero decir con reacción? Me insultas. Dices algo que me desagrada, y yo reacciono. O me complace lo que dices, y también reaccionas.
Pero no será posible escuchar lo que el otro dice sin reaccionar. Ciertamente, si escucho verificar la verdad o la falsedad de lo que dice, entonces, esta percepción es escuchar. Una acción no reactiva resultados. Cada reacción se basa en una idea, en un patrón de pensamiento. Por lo tanto, para que una persona esté completamente libre de conflictos, debe examinar esta cuestión de pensamiento. El pensamiento, en realidad, es mecánico y nunca puede ser libre. El pensamiento puede aspirar, crear, imaginar, pero nunca puede ser gratuito. El producto que es de nuestro acondicionamiento, memoria y conocimiento del pasado. Mira los hechos sin reacción, interiormente y hacia afuera, supone mirarlos sin pensar. Dirás, tal vez, ¿de qué es este tipo del que está hablando este tipo? Esto solo será absurdo si no sigue desde el principio lo que hemos estado considerando juntos. Si solo obtienes una oración, como vivir sin pensar, esta frase, por supuesto, parecerá tonta y absurda. Pero si se le observa en sí mismo cada movimiento de pensamiento y sentimiento, agradable o desagradable, si no tiene una observación de reacción a las complejidades de su mente y comprende el significado de pensar, descubrirá individualmente lo que es vivir, funcionar, actuar sin pensar. Pero eso requiere una lucidez extraordinaria. ¿Sabes lo que quiero decir con conciencia? La conciencia es ver el batido de esas hojas en el viento y escuchar las aguas de agua de esa corriente. Es observar el brillo de las nubes y la profundización de las sombras. Es ser consciente de todas las personas aquí, con sus trajes de varios colores, sus diversas opiniones, sus diferentes expresiones fisonómicas. Y percibir todo esto, así como sus propias reacciones, reacciones de prejuicio, simpatía y antipatía. Está observando, escuchar todo, sin elegir, sin interpretar, sin condenar o justificar. Y hacer eso significa que entendió sus propios antecedentes, su propio acondicionamiento. Después de todo, fuimos educados para condenar, estar de acuerdo o en desacuerdo, para comparar, justificar y resistir. Esto es todo lo que sabemos, y es nuestro fondo. Fondo creado por nuestra educación, en la escuela y las manos de la sociedad. Consideramos alemanes, inglés, francés, católicos, protestantes y hinduistas. ¿Creemos o no creemos? Y cuando este fondo reacciona, decimos que estamos pensando bien. Ser consciente es percibir y comprender todo el proceso de estos antecedentes. No solo del fondo consciente, sino también del inconsciente. Porque nuestro fondo se convierte en autoridad y crea conflictos. La persona que está interesada en comprender el conflicto, ningún objetivo no tiene, y, por lo tanto, no tiene frustración. Nos encontramos principalmente en un estado de frustración. Deseamos convertirnos en un famoso músico, gran estadista. Queremos ser esto o aquello, pero no somos suficientemente capaces, suficientemente sólidos o lo que sea. Deseamos llenarnos, pero nos impiden las circunstancias, las ideas, nuestra propia falta de habilidad, nuestro deseo de seguridad, y por lo tanto, nos vemos frustrados. E incluso cuando llenamos, siempre hay en este llenando la sombra de la frustración. Espero que no solo siga mis palabras, sino que te veas. Vivir sin el objetivo, vivir sin deseo de llenarse, requiere comprensión. Significa enfrentar hechos, lo que en realidad ocurre en mente. Y cuando la mente se conoce a sí misma, cuando se observó y se entendió a sí misma, él ve que todos los conflictos fueron eliminados. Divididos en el que estamos por conflicto, generalmente nos vemos en sufrimiento, confusión, y por lo tanto, tenemos una escasa energía mental. Pero después de que la mente se vació de todo conflicto, habiendo entendido todo el proceso de pensamiento, ideación, cultivo de conceptos, ideales, prototipos, etc. Este vacío proviene de una energía que vive de momento a momento, día al día, y la mente puede hacerlo sin frustrante y sin miedo. No es una paz producida. La paz que se produjo, la paz disciplinada, es algo sin vida. Y es por eso
que la mayoría de las personas religiosas son asesinadas internamente. Cuando no hay conflicto mental, porque la mente se ha entendido a sí misma, esa energía que ya no busca experiencia, lo que va más allá de toda experiencia, surge. Encontrarse vacío, permanece consciente. En él, no hay esquinas oscuras, ni regiones desconocidas. Está completamente vivo y vigilante. Llegará entonces descubrirás por ti mismo que el tiempo ha perdido todo su significado. Porque solo entonces entenderás lo que está más allá de las palabras, más allá de los símbolos, y más allá de todo pensamiento. Pregunta. Creo que abandoné todas las formas de preferencia. Ya no tengo gustos o aversiones. ¿Es eso sorprendente? Respuesta. En absoluto, señor. Pero no hay un gran peligro allí. Y no lo digo sobre ti personalmente. De una persona que se retrae de la vida y se vuelve completamente insensible. ¿Entiendes lo que quiero decir con sensibilidad? La mayoría de nosotros queremos ser sensibles a la hermosa, a la buena música, las hermosas pinturas, etc. Pero no queremos ser sensibles a las cosas feas, ruidosas, sórdidas y pintadas que se encuentran en las calles. Para ser sensible en cierto sentido, debe ser sensible en ambos sentidos. No hay una verdadera sensibilidad si es sensible a una cosa e insensible a otra. La persona insensible a algo en la vida no es totalmente sensible. Y este peligro me parece cuando decimos, ya no tengo preferencias, creo que es mejor ser indiferente a todo lo que está sucediendo. Indiferente a mis propios desacuerdos y ansiedades, mis fallas y conflictos. Pregunta. ¿Mi propio deseo de entender lo que dice no constituye una contradicción en sí misma? Respuesta. Ahora te estás entendiendo a ti mismo, no al orador. Y por lo tanto, no puede haber contradicción. Pero si cuando escucha, busca morder sus pensamientos, sus aspiraciones, según lo que el orador dice, en este caso, debe haber contradicción. Señor, pensé que había dejado muy claro desde el principio que no estoy estableciendo ideas. No estoy anunciando un nuevo sistema de pensamiento o una nueva forma de acción. Solo firme lo esencial, que es que seas completamente consciente de ti mismo. Estoy explicando lo que significa ser consciente. Esta explicación es razonable, lógica, saludable, como ves y obtiene sus propias peculiaridades y actividades. No sigue a nadie porque no hay autoridad aquí. Para cuando hay una autoridad que intenta entender, usted está en un estado de contradicción y conflicto. Y así es como comienzan todas las tribulaciones. Interla. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? Respuesta. Siento no poder repetirlo, pero puedo expresarme de manera diferente. Ver. Señor. ¿Estamos acostumbrados a tener quien nos dice qué debemos hacer? ¿Estamos acostumbrados a seguir a alguien? Se ha convertido en nuestro hábito medirnos por lo que dice el predicador, el instructor, el salvador, quien, por su posición, sabe de lo que está hablando. Decimos, debemos mirarlo con reverencia y debo seguirlo. Y así es como establecemos la autoridad. El ideal y la contradicción entre este ideal y lo que realmente somos inevitables es inevitable. Pero aquí, no hay ideal ni autoridad. Por el contrario, estamos interesados. Y somos entidades complejas. Aquí no es para entender el altavoz. Pero sí, para que lo uses como un espejo que puedas ver. Un momento, señor. No he terminado todavía. Sé que tiene preguntas que hacer, pero la dificultad es que se pone tan ansioso por su propia pregunta que no presta atención a la pregunta anterior. Presta un poco de atención. El mundo está a la parrilla por la autoridad. La autoridad del sacerdote, el político, el experto. Pero las autoridades no pueden ayudarte a entenderte a ti mismo. Y si no te entiendes, no se puede liberar del conflicto. Aunque frecuente el templo, incluso si medita, o mantengo el resto de mi vida con la cabeza en el piso y las piernas al aire, eres el mundo. Es el resultado de siglos del proceso histórico, y también el resultado de su entorno inmediato. Y si no lo entiendes, si no lo rompes todo, destruyéndolo por completo para ir demasiado lejos, deberías comenzar con lo más cercano. Y esta es la comprensión de ti mismo. Para enseñarte en este largo viaje a la necesidad de la extinción de todos los conflictos.
Cuando hay tanta confusión y contradicción, no solo en nuestras vidas, sino también entre expertos y médicos, se convierte en la acción extremadamente difícil. Es arriesgado, en cierto modo, saber qué hacer, encontrar una forma de conducta correcta. Esta confusión está creciendo actualmente, no solo en nosotros mismos, sino también a nuestro alrededor. Y depende de nosotros encontrar un modo de acción que no cause más conflicto, más miseria, más lucha y destrucción. Vemos que todo lo que los expertos, las guías políticas y las autoridades religiosas indican solo conducen al sufrimiento, el caos, la confusión, incluso una escala mayor. Por lo tanto, el problema de la acción, no solo de la acción individual, sino también del colectivo, es muy importante. Y descubrir la forma de vida es mucho más valor que seguir un cierto patrón de acción. Para actuar, claramente se requiere una verdadera individualidad. Pero aunque tenemos cuerpos separados, no somos, de hecho, personas verdaderas. Psicológicamente, estamos separados. No somos individuos en el sentido exactamente de la palabra, ya que estamos compuestos por muchas capas de memoria, tradición, conflicto y estándares, tanto conscientes como inconscientes. Y así es toda la estructura de nuestro ser. En estas condiciones, si examinamos de cerca al individuo, no encontramos individualidad, no encontramos originalidad. Después de todo, por individualidad, entendemos la calidad que termina con la originalidad. Fuerza creativa, la calidad de la singularidad creativa. Los caballeros, la acción que no contribuye al aumento del sufrimiento, el caos, la destrucción, solo es posible cuando hay una verdadera individualidad. Y la individualidad solo es posible cuando entendemos todo este proceso de conformismo e imitación. Para la mayoría de nosotros, vivir es una mera observancia de un estándar. El patrón de lo que era, el patrón de lo que será. Si observamos nuestra conducta diaria, nuestra forma diaria de pensar, veremos que el proceso de nuestra acción es la imitación continua, una mera copia. Todo lo que sabemos y todo lo que adquirimos que se basa en la imitación. ¿Y por qué vivimos imitando, copiando? No somos absolutamente individuos. Citamos lo que dijo, y que dijo, lo que dijo Sankaracharya, Buda o Cristo, porque se ha convertido en nuestro patrón de existencia para nunca descubrir, nunca encontrar la verdad para nosotros mismos. Pero repita lo que otras personas han encontrado, lo que alguien más ha experimentado. Cuando tomamos la experiencia de los demás como cierto, para el estándar de nuestra acción se basa en este caso en la imitación, y es una mentira. Por favor, siente, Señor. Estas reuniones no están destinadas a aquellos que no están seriamente interesados. Esta no es una reunión política, ni un espectáculo. Aquí vimos para mostrar nuestras caras y hacernos fotografiar. No harías esto en un templo religioso, ¿verdad? Nos ocupamos de la vida y no del mero aspecto externo de las cosas. Y para comprender la vida, tenemos que entender este proceso completo de vida, que somos nosotros mismos. Entendiéndonos a nosotros mismos, debemos entender todo el contenido de la mente consciente y la mente inconsciente. Y preste atención a lo que está diciendo. Me temo que no aprenderá todo su significado. La acción, por lo tanto, se basa en la imitación, la copia, el conformismo. El cultivo de un estándar inevitablemente conducirá a la confusión. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad. ¿Por qué nos conformamos? ¿Por qué imitamos, copiamos, citamos a las autoridades? ¿Por qué estamos atacando la sanción de lo que era o de lo que será? Porque no podemos encontrar la forma de vivir directamente para nosotros mismos en lugar de copiar a otra persona. ¿No es porque la mayoría de nosotros tenemos miedo de estar sin seguridad? Muchos de nosotros deseamos cierto estado que llamamos paz, pero en realidad es un estado en el que no queremos ser perturbados. Muchos de nosotros no somos aventureros y es por eso que solo vivimos copiando y satisfechos con la imitación. Solo cuando nos deshacemos de todo, cuando entendemos el proceso de imitación, la posibilidad de acción individual, que es la creación. Especialmente en estos tiempos cuando tanta confusión peor en todo el mundo, donde hay tantas autoridades, tantos gurús, tantas guías,
Cada una afirmación y negada, cada una ofrece un nuevo patrón de acción. No es importante averiguar qué acción es, independientemente del estándar, independientemente de la copia. Esto solo podemos averiguar cuando entendemos el proceso y el significado de la imitación. No solo la imitación de un ejemplo externo, sino la imitación y el conformismo producidos por la autoridad de nuestra propia experiencia. La autoridad llega a la existencia, ¿no? Cuando queremos estar muy seguros, y cuanto más queremos seguridad, menos la tendremos. Lo que demuestran estas guerras interminables. Cada grupo que consiste en presuntos individuos desea estar seguro y, por lo tanto, crea un sistema, un patrón de seguridad basado en su propia autoridad, en conflicto con la autoridad de otros. Por lo tanto, mientras busca seguridad en cualquier forma psicológica o fisiológica, habrá conflicto y habrá destrucción. El deseo de seguridad implica conformismo. Y solo cuando la mente es realmente insegura, completamente incierta, cuando no depende de ninguna autoridad, ni externa ni interna, cuando no imita un ejemplo, un ideal o la autoridad de lo que era, solo entonces la mente exento. Y solo entonces hay creación. Nuestro problema, por lo tanto, no es cómo actuar, sino cómo hacer que surja ese estado de creación, que es verdadera individualidad. Ese estado, por supuesto, no se basa en ninguna idea, porque la creación nunca puede ser una ideación. La ideación tiene que dejar de surgir la acción creativa. No puede haber una acción creativa siempre que haya un patrón, una idea. Y dado que nuestra vida se basa en la idea, el ajuste al ideal, no somos creadores. Y ese es el verdadero problema, y no cómo actuar. Alguien puede decirte cómo actuar. Cualquier político, cualquier sistema ingenioso puede indicarle qué hacer. Pero al hacer, creará más daños, más sufrimiento, más confusión y más lucha. Porque su acción no es una consecuencia de la creación. Es por eso que importa que estoy libre del conformismo y sea un verdadero individuo. Para lograrlo, necesitamos saber cuáles son cada momento. Y al comprender lo que somos, existe la posibilidad de crear una sociedad no basada en el conflicto, la destrucción y el sufrimiento. Un individuo en este estado es un individuo feliz. Y la sociedad no requiere imitación de virtud. Por el contrario, la felicidad crea virtud. Un hombre feliz es un hombre virtuoso. El desafortunado hombre no es virtuoso. Y por mucho que se esfuerce por volverse virtuoso, siempre que no esté contento, para él no hay virtud. Puede volverse respetable, pero la respetabilidad solo servirá para encubrir su infelicidad. Lo que es importante, por lo tanto, es descubrir por nosotros mismos el patrón de conformismo y percibir la verdad sobre este conformismo. Porque solo cuando nos damos cuenta de que el patrón es creado por el miedo, la inseguridad, llegaremos al estado de la creación. Como de costumbre, recibí muchas preguntas. Mientras los examinamos juntos, espero que se le permita sugerir que no resistirá qué decir. Escuchar de la misma manera que si hubiera música. Escúchame, por lo tanto, sin un espíritu de disputa. Jugar y negar es la manera habitual y fácil de proceder, pero la mente dada a la disputa nunca puede estar en un estado de tranquilidad, que es la única en la que se puede hacer la comprensión. Además, si puedo sugerirle, no solo esté esperando explicaciones. No espere una conclusión o una solución mía, porque no les daré. No existe una respuesta categórica a los problemas reales de la vida, que es solo entendimiento. Y la comprensión significa aprender todo el significado del problema. Observe todo su contenido. Te pido que me escuches con simpatía con el propósito de verificar el ideal del imatantos de el solinton el proposia. Es decir, el problema en lugar de esperar una solución. Dices que nunca has leído un solo libro, pero ¿realmente dice? ¿No sabes qué declaraciones inconsistentes como esta causan irritación? Parece conocer la terminología más moderna de la política, la economía, la psicología y las ciencias. ¿Quieres implicar que obtuviste esta información a través de facultades sobrehumanas? Respuesta. Señor, ya sea que te conozcas o no te guste, el hecho es que nunca he leído un solo libro religioso. No hay libros sobre psicología o ciencia. Y el hecho también es que, cuando era joven, no tomé ningún curso estricto de filosofía o psicología. Por alguna razón, siempre me sentí reacio a leerlos. Me ataron. Y esa es la verdad. Por supuesto, conozco una gran cantidad de personas de todas las condiciones.
Científicos, filósofos, psicoanalistas, religiosos, etc., que vienen a hablar conmigo. Una vez por el tiempo, leí algunos seminarios sobre política y asuntos mundiales. Esto es todo lo que tengo de la cultura general. ¿Por qué? ¿Por qué está molesto por esto? No es porque leas. ¿Se muestra tanta ignorancia por un hombre que no ha leído nada? Señor, ¿leíste para ser sabio? ¿Es la sabiduría de la sabiduría? ¿La sabiduría no es del todo diferente de la sabiduría? Pero aquí tenemos dos problemas. Una es saber por qué siento irritación, y el otro de cómo obtengo la historia de mis conferencias. Así que primero preguntemos por qué siente irritación. ¿No es importante averiguar por qué siente irritación? Lees periódicos, revistas, libros sagrados, todos los comentarios sobre filosofía, psicología y ciencia, y sigue leyendo, siempre leyendo. ¿Por qué leer? ¿Por qué mantienes tu mente tan constantemente ocupada? ¿Y por qué el reciente, cuando alguien que no lee nada llama la atención sobre algo? ¿Es porque te sientes frustrado y tienes antipatía y molestia para cualquiera que muestre una actitud diferente hacia la vida? ¿Cuál es el proceso de su resentimiento? Ciertamente, es importante verificar si la sabiduría, la comprensión está dada por libros. ¿Y por qué leer? ¿Por qué llena la mente con conocimiento, con cosas que se dicen por so y so? ¿No indica eso una mente muy indolente? ¿Una mente no incrustante? ¿No denota una mente incapaz de investigar, experimentar directamente? Una mente en tales condiciones es vivir desde la experiencia de los demás, y está satisfecho. Está durmiendo. Es aburrido. Y la mente, que está llena de charla, de conocimiento. El segundo problema es este. Aunque conferencia, no leí ningún libro. Y preguntas. Ahora, cuando una persona no lee nada, necesita saber cómo estudiar, necesita ver y comprender más claramente, observar con más sensibilidad y penetración, ¿no? Tiene que estar más sutilmente atento a todo lo que lo rodea. No solo para las personas que encuentra, las personas que vienen a visitarla, sino también para aquellos que viajan en el mismo tranvía, en el mismo taxi, los que pasan por la calle. Tienes que observar todo más claramente, más penetrante, pero si su mente está abarrotada de conocimiento, esto es imposible. Cuando vivimos plenamente, con una acción completa, hay experiencia directa. No tenemos autoridades ni sanciones. Y además, ¿por qué necesitamos a otras personas cuando el tesoro está lleno en nosotros mismos? Después de todo, colectiva e individualmente, somos el resultado de toda la humanidad, ¿no? Somos el resultado total de todos los padres y todas las madres. Y si sabemos la forma en que nos perseguimos, no necesitamos leer un solo libro sobre religión, filosofía o psicología. Porque el libro nosotros mismos. Quizás tenga que leer para adquirir conocimiento científico, aprender matemáticas, etc. Pero esto se puede almacenar en las bibliotecas. ¿Por qué escapar de la mente de los hechos cuando tenemos un tesoro en nosotros mismos que requieren la máxima atención, la máxima vigilancia? Ahí es donde todo es esencia de la pregunta. Aunque tenemos contactos con personas de todo tipo de grados de erudición, es la comprensión de nosotros mismos lo que trae conocimiento infinito, sabiduría infinita. Caballeros, estoy bastante seguro de que en la antigüedad, cuando no se publicaron libros, cuando no había seguidores, instructores y gurús, había descubridores originales que nunca habían leído un libro. Porque no había Bhagavad Gita ni Biblia. No hay libro de ningún tipo. Tenían que averiguar por sí mismos, ¿verdad? ¿Cómo procedieron? Ellos, por supuesto, no tenían sanciones. No se citaron estúpidamente la autoridad de un individuo. Investigaron la verdad por sí mismos, encontradas en los santuarios de sus propias mentes y corazones. Sin duda, también podemos descubrir la verdad para nosotros mismos en los santuarios de nuestras mentes y corazones. Pero descubrir qué es, sin condena o justificación, es difícil. La mente es un mero proceso del pasado, al servicio del presente, a partir de un pasaje hacia el futuro. ¿Y cómo puede la mente, en estas condiciones, darse cuenta de lo que es? Para darse cuenta de lo que es, tenga la mente para estar libre de toda la compra, de toda la acumulación. Pero este es otro problema. Ahora estamos tratando de entender el problema de por qué leemos y por qué sentimos irritación contra aquellos que no leen. Es posible que alguien que lea mucho,
que haya acumulado una gran suma de conocimiento, sea libre de ver, escuchar y escuchar? Bueno, no vale la pena resentir. Esto es estúpido. Es una pura pérdida de tiempo. Pero todos nos compramos en actividades que no significan nada. Y positivamente, caballeros y damas, si quieres averiguar qué es la sabiduría, tienes la llave y también la puerta que debe abrirse. El autoconocimiento es el comienzo de la sabiduría, pero el autoconocimiento comienza cerca de nosotros. No está en cierto nivel supremo, ya que esto es solo una mera invención de una mente ingeniosa en busca de seguridad. El autoconocimiento se refleja en sus relaciones con su esposa, sus hijos, su vecino, su estándar, su propiedad, con los árboles, con todo el mundo. Para ir demasiado lejos, necesitamos comenzar con lo más cercano. Pero en general no nos gusta comenzar con lo más cercano, porque nuestra propia fealdad nos hace temer. Así que imaginamos algo maravilloso y distante, y hacemos nuestro objetivo, nuestro lema, el patrón que tenemos que seguir. Debido a que no queremos ver y entender lo que somos en el momento por un momento, hacemos que nuestras vidas sean una contradicción, un tormento, un trastorno total. Señor, la verdad está aquí y no distante. La felicidad radica en el descubrimiento de lo que es, y esto es virtud. Cuando miran un sentimiento determinado, este sentimiento termina, y entonces hay un estado de atención que trae consigo una nueva calidad de energía. ¿Eso es lo que quieres decir? Respuesta: cuando miran un sentimiento, lo importante es verificar cómo lo observan. Sigue esto, por favor. ¿Ves el sentimiento como algo separado de ti? Ciertamente sí. No sé si has experimentado y descubierto que cuando miras un sentimiento, este sentimiento termina. Pero a pesar de que el sentimiento ha terminado, si un observador, un espectador, un sensor, un pensador, que permanece separado del sentimiento, todavía está existente, todavía hay contradicción. Es muy importante, por lo tanto, comprender cómo se observa un sentimiento. Tomemos, por ejemplo, un sentimiento muy común. Celos. Todos sabemos lo que es ser. Bueno, cuando miras este sentimiento, eres el observador de los celos, como algo separado de ti mismo. Intente modificar los celos, cambiarlo, justificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, por lo tanto, un ser, un sensor, una entidad separada de los celos a la que observa. Momentáneamente, los celos pueden desaparecer, pero vuelve. Y vuelve porque realmente no se da cuenta de que los celos son parte de su ser. Eres celos. Este sentimiento no es algo separado. Cuando está celoso, todo tu ser está celoso. Por favor, no digas, no hay parte de mí mismo que sea celestial, espiritual y, por lo tanto, sin celos. Cuando realmente te encuentras en un estado de celos, solo hay celos y nada más. Por lo tanto, es importante averiguar cómo mirar, cómo escuchar. Veamos esto con más detalle. Cuando una persona está celosa, observe lo que sucede. Mi esposa o mi esposo miran a alguien más y llega un cierto sentimiento, asociado con esa frivolidad, a la que llamamos amor. O hay alguien más inteligente que yo, o tiene un cuerpo más hermoso, y nuevamente se presenta ese sentimiento. En el momento en que esto sucede, llamo el sentimiento. Mira, por favor, ¿qué está ocurriendo? Siga paso a paso. Es un proceso psicológico muy simple, como debe saber si lo observó en usted mismo. Tengo un cierto sentimiento, y te doy un nombre. Te doy un nombre porque necesito saber qué es, y lo llamo celos. Y esa palabra es el producto de mi memoria del pasado. El sentimiento en sí mismo es algo nuevo que de repente se manifestó a sí mismo, espontáneamente, pero la identifiqué dándole el nombre. Dando su nombre, creo que la entendí. Y entonces, ¿qué pasó? La palabra interfirió con mi observación del hecho. Creo que entendí el sentimiento, llamándolo celos, pero de hecho, solo lo enmarqué en la estructura de las palabras de mi memoria, junto con todas las viejas impresiones, explicaciones, condenas y justificaciones. Pero el sentimiento en sí es nuevo.
No es una cosa de ayer. Solo se convierte en la cosa de ayer cuando le doy un nombre. Si miro sin nombre de ti, entonces no hay centro desde donde estoy mirando. ¿Ves esto? Tú, ¿estás luchando tanto como yo? Lo que estoy diciendo es que en el momento en que aplicamos un nombre, una etiqueta a esa sensación, lo encajamos en la estructura del viejo. Y el viejo es el observador, la entidad separada, compuesta de palabras, ideas, opiniones sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por lo tanto, es muy importante comprender el proceso de denominar y percibir cómo la palabra celos surge al instante. Pero si no nombra el sentimiento, y esto requiere una percepción extraordinaria y una gran suma de comprensión, verá que no hay observador, no hay pensador, no hay centro desde donde esté juzgando, y que no difieren del sentimiento. No hay tú que experimente el sentimiento. Los celos, en casi todos nosotros, se ha convertido en un hábito, y, como cada hábito, tiene continuidad. Romper el hábito significa simplemente percibirlo. Presta atención a esto. No digas, es terriblemente tener este hábito. Necesito cambiarlo y estar libre de él. Pero solo sé consciente de él. Ser conciencia de un hábito. Ser consciente de un hábito significa no condenarlo, sino simplemente observarlo. Si amas una cosa, mírala. Es solo cuando no la amo surge el problema de cómo deshacerse de él. Al emplear la palabra amor en relación con el sentimiento que llamamos celos, espero que entiendas lo que quiero decir. Amar los celos no es rechazar o condenar ese sentimiento. No es entonces la separación entre el sentimiento y el observador. En este estado de percepción total, si se profundiza sin palabras, encontrará que ha eliminado ese sentimiento generalmente identificado con la palabra celos. Detámonos aquí. Esta mañana estábamos hablando de un tema realmente serio. Vivimos en un ambicioso mundo de competencia, adoración al éxito, en un mundo donde muchos quieren ser famosos, conocidos como escritores, pintores, científicos, grandes personalidades. Todos estos viven en un estado de conflicto contradictorio y tenso. Esta tensión produce ciertas actividades. Y si la persona está dotada de las aptitudes, pueden convertirse en un escritor o pintor, científico o político exitoso. Pero este estado tenso y contradictorio no produce claridad. Solo trae más sufrimiento sobre el impulso de esta tensión. Una persona puede ir a la iglesia, adorar a Dios, pero no significa nada. No se puede encontrar a Dios cuando hay tensión, cuando hay contradicción, sino solo cuando la mente está vacía de todas las formas de ideación, imaginación, contradicción y conflicto. Y en este vacío prevalecen la gran belleza y la vitalidad extraordinaria. Hemos estado hablando de la acción sin idea, porque, como señalé, pensó que es una reacción de nuestra memoria. El pensamiento siempre es limitado y condicionado por el pasado, y por lo tanto, nunca puede producir libertad. Considero importante entender este hecho. Psicológicamente, no puede haber libertad si el proceso defensivo de pensamiento no se entiende por completo. Y la libertad, que no es una reacción a algo, ni significa lo opuesto a la no libertad, es esencial, porque solo en la libertad podemos hacer descubrimientos. Solo la mente libre puede percibir lo verdadero. La verdad no es algo que tenga continuidad y pueda mantenerse mediante la práctica o la disciplina. Sin embargo, es algo notable en un flash. Esta percepción de la verdad no ocurre a través de ninguna forma de pensamiento condicionado, y por lo tanto, es imposible que se piense imaginar, concebir o formular lo verdadero. Para comprender completamente lo que es cierto, uno necesita libertad. Hacia la mayoría de nosotros, la libertad es solo una palabra o reacción, o una idea intelectual de que servimos como escape a nuestra esclavitud, nuestro sufrimiento, nuestra rutina diaria aburrida. Pero esto no es de ninguna manera libertad. La libertad no se obtiene a través de la búsqueda. No se puede buscar la libertad. No se encuentra. La única libertad llega cuando entendemos todo el proceso mental que crea sus propias barreras, sus propias limitaciones, sus propias proyecciones, de un fondo condicionado y condicionamiento. Es muy importante que la mente religiosa entienda lo que está más allá de la palabra,
más allá del pensamiento, más allá de toda experiencia. Y para comprender lo que trasciende cualquier experiencia, para estar con ella, verlo profundamente, en un instante, la mente debe ser libre. Sobre todo esto, ya hemos hablado y visto cómo la idea, el concepto, el patrón, la opinión, el juicio o cualquier disciplina formulada evita la libertad mental. Y esta libertad trae la suya disciplina, que no es la disciplina del conformismo, la represión o el ajuste, sino una disciplina no producida por el pensamiento por una razón. Ciertamente, en un mundo confuso, donde hay tanto conflicto y emergencia, ciertamente, en un mundo confuso, donde hay tanto conflicto y sufrimiento, es urgente entender que la libertad es el requisito primordial de la mente humana. Y no consuelo, no el momento de placer del pasajero, o la continuidad de ese placer. Una libertad total, porque solo esto puede llegar a la felicidad. Debido a que la felicidad no es un fin en sí mismo, como la virtud, deriva de la libertad. La persona libre es virtuosa, pero el hombre que solo practica la virtud para adaptarse al estándar social, nunca sabrá qué es la libertad, y por lo tanto, nunca será virtuoso. Esta mañana quiero hablar sobre la esencia, la naturaleza de la libertad, para ver si juntos podemos investigarla. Sin embargo, no sé cómo escucha el altavoz. ¿Escuchar solo las palabras? ¿Escuchar el propósito de la comprensión? ¿Para aprobarlo? Si esto se ha dicho en este caso, lo que se dice que tiene poco significado. Lo importante es escuchar no solo las palabras o esperar sentir la extraordinaria esencia de la libertad, pero escuchar sin esfuerzo, sin pelear naturalmente. Pero eso requiere algo de atención. Por atención, entiendo que estás completamente presente con todo el ser. Si escucha, descubrirá por sí mismo que esta libertad no es algo para buscar. No resulta del pensamiento o las aspiraciones emocionales histéricas. La libertad gana para ser buscada cuando hay toda la atención. La atención total es la calidad de una mente que no tiene límites, no tiene fronteras, y, por lo tanto, puede recibir toda la impresión, para ver y escuchar todas las cosas. Y eso es posible. No es algo difícil. Solo es difícil porque nos encontramos vinculados por los hábitos. Y este es uno de los temas cuyo respeto y yo queremos hablar esta mañana. La mayoría de nosotros tenemos numerosos hábitos. Tenemos hábitos y idiosincrasias de un orden físico y, al mismo tiempo, hábitos de pensamiento. Creemos en esto y no lo creemos. Somos patrióticos, nacionalistas. Pertenecemos a un determinado grupo o fiesta, y estamos atacados su patrón especial de pensamiento. Todas estas cosas se convierten en hábitos. Y a la mente le gusta vivir en los hábitos. Debido a que los hábitos nos dan seguros, nos dan una sensación de seguridad, una sensación de no temer. Una vez firmado en una serie de hábitos, la mente parece funcionar un poco más libremente. Pero en realidad, no está reflejado y desatento. No se limite a escuchar mis palabras, pero tenga en cuenta cómo, en un espejo, su propia mente, de ver cuán encuestados con sus hábitos. Los hábitos que dan una sensación de seguridad solo pueden hacer que la mente se mueva. Tan sutiles como son, y si somos conscientes de ellos o no, invariablemente oscurecen la mente. Este es un hecho psicológico. Te guste o no, eso es lo que sucede. En parte debido a la educación escolar, en parte debido a nuestro acondicionamiento, que la sociedad nos impone psicológicamente, y también, debido a nuestra propia indolencia. Nuestra mente funciona en una serie de hábitos. Si no probamos un cierto hábito, que somos conscientes, luchamos por romperlo, y cuando rompemos un hábito, formamos otro. Parece que no hay tiempo en el que estamos libres del hábito. Si observa, verá lo difícil que no es en el hábito. Considere un hábito muy simple, que muchas personas tienen, para fumar. Si fuma, y quiere abandonar el humo, la idea de abandonarlo crea resistencia contra el fumar. Por lo tanto, existe un conflicto entre el hábito y el deseo de romperlo. Ahora, por conflicto o resistencia, puede eliminar un cierto hábito. Pero esto no solo se libera del proceso de formación de hábitos. El mecanismo que los crea no deja de existir. Y no estoy hablando de cómo deshacerme de uno en particular, y no estoy hablando de cómo deshacerme de cierto hábito, sino sobre dejamos de crear hábitos. No sé si se observó en el acto de fumar,
Con observar, quiero decir, ser consciente de cada movimiento que hace. A medida que su mano va a su bolsillo, se quita un cigarrillo, lo pone en la boca, regresa a su bolsillo para atrapar los partidos. Enciende el cigarrillo y mientras saca un humo y tira el fósforo. Lo importante es darse cuenta de todo este proceso sin resistirlo, sin rechazarlo, y sin querer estar libre de él. Solo que todo el movimiento inherente a este hábito. Idénticamente, puede ser consciente de su hábito de envidia, el hábito de adquirir, el hábito del miedo. Entonces, observando, puedes ver lo que está implícito en este hábito. Al instante verás todo lo que implica la envidia. Pero no puede hacerlo si no observa la envidia, ingrese el tiempo del elemento. Explicaré lo que quiero decir. Creemos que podemos liberarnos de la envidia gradualmente, y esforzarnos por empujarlo poco a poco, introduciendo así la idea del tiempo. Decimos, intentaré deshacerme de la envidia mañana o un poco más tarde. Y entre mentes, seguimos envidiosos. Las palabras para probar y las apuestas son de naturaleza temporal. Y cuando se introduce el factor de tiempo, no hay posibilidad de liberación del hábito. O rompemos un hábito, o sigue existiendo, desplazando gradualmente nuestras mentes, creando nuevos hábitos. Observe sus propios hábitos y su actitud hacia ello. ¿Debería cultivarse o adquirir la belleza? ¿Qué significa la belleza para ti? Respuesta. La belleza, seguro, no es una mente. Y por lo tanto, la belleza no es sensación. La mayoría de nosotros estamos buscando el sentimiento que llama belleza. Moda, estilo, sujeto a modificación, ajuste, o caen en desuso. Los muebles caros que compramos o copiamos a nuestra casa si tenemos dinero. La hermosa mujer, la hermosa niña, la hermosa foto, la hermosa casa. Todo esto, sin duda, es una reacción de la sensación. Y esta es la reacción de la mente. ¿No es exacto? ¿Es la sensación de belleza? ¿Mera forma? ¿Mero aspecto exterior? ¿Usas un sari con corrección? ¿El arquero los labios? ¿Caprilli con un lápiz labial? ¿La caminata de cierta manera? ¿Es esta belleza? ¿Es belleza para la fea negación? ¿Es la virtud la negación de la adicción? ¿Hay belleza en algún tipo de negación? Sin duda solo hay negación, lo agradable y lo desagradable, cuando hay sensación. Mantente escuchando sin contradicción, sin excitar la oposición. Quédate escuchando simplemente. Y descubrirás lo que yo entiendo por belleza. Si bien es necesario prescindir de cierta atención y cuidado a la forma exterior, el seno, etc., en parte por necesidad, y en parte por razones estéticas, tal cosa, por supuesto, no es belleza. La belleza, que es la sensación, es algo mental, y la mente puede hacer algo hermoso o feo. Por lo tanto, la belleza que depende de la mente no es la hermosa. ¿Qué es la hermosa entonces? La mente es la sensación. ¿Qué pasa si la mente juzga la belleza y te da un nombre? ¿Como la bondad o la verdad es esa belleza? Si la belleza se percibe a través de la mente, es la sensación. La sensación es transitoria y se extingue. ¿Y esto, en algún momento, puede ser hermoso? ¿Entiendes a lo que me refiero? ¿Es la belleza que se extingue como una sensación? Veo un árbol a la luz del crepúsculo, los rayos del sol bailando y brillando en las hojas de las palmeras, y lo encuentro muy hermoso. La mente, aficionado a esto, exclama, «Oh, qué hermosa eso», y está unido a esa imagen, resucitándola, reviviéndola a menudo. En el momento de la percepción, ella siente un gran placer, una profunda satisfacción que llama a la hermosa. Pero un segundo después, todo ha terminado. Y ese programa es solo memoria. Y así es como la mente continúa la sensación de lo que llama belleza. La mente, por lo tanto, siempre es pintar, imaginando la hermosa que siempre es del pasado. ¿Pero es la belleza en el tiempo? Si no es a tiempo, entonces la belleza es inimitable, ¿no crees? No puede encajar en la palabra belleza. La mente puede inventar lo hermoso, pero la mente no puede ser conocida por la mente que solo busca el sentimiento de belleza. Tú y yo podemos ver la belleza externamente, pero la mera apreciación de esta expresión no es la belleza.
La belleza, por lo tanto, es algo que está fuera de mente, fuera de la sensación, fuera de los límites del tiempo, por la calidad del pensamiento circunscrito en el tiempo. Y esta percepción ilimitada, donde están todas las cosas, es la belleza, lo que significa ser realmente infinitamente sensible. El hombre que niega el mal, que niega lo feo, nunca sabrá en lo cual es belleza, porque la negación en sí es un medio para cultivar lo feo. No se puede encontrar lo inimitable en ningún diccionario, en ningún libro religioso o de filosofía. La belleza, por lo tanto, no es algo mental. Sin embargo, desafortunadamente, la civilización moderna está haciendo belleza algo de la mente. Todas las revistas ilustradas, todos los teatros lo están haciendo. Casi todos nuestros esfuerzos se dedican a la producción de maravillosas y espléndidas pinturas móviles, la construcción de hermosas casas, la adquisición de vestidos de moda, el último lápiz labial para el labio, en resumen, todo lo que se muestra en los anuncios. Estamos enredados en las cosas de la mente. Y esta es la razón por la cual nuestras vidas son tan feas y tan vacías. Esta es la razón por la que necesitamos adornarnos. Lo que no significa que no debamos adornarnos. Pero hay una belleza interior. Y cuando nos damos cuenta, comunica un significado en el extranjero. Pero el mero externo adornado, sin prestar atención al interior, es lo mismo que balancee un tambor, que siempre está vacío. La belleza es algo que está fuera de los límites de la mente. Y para encontrar lo que es hermoso, llamar a la verdad o Dios, o lo que quieras, debe ser liberado del proceso de pensamiento. Pero este es otro problema que podemos tratar en otra ocasión. A través de movimientos como las Naciones Unidas y el Congreso Pacifista Mundial, recientemente reunido en India, los hombres de todo el mundo están llevando a cabo un esfuerzo individual y colectivo para prevenir la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo difiere su iniciativa de la suya? ¿Espera resultados apreciables? ¿Se puede prevenir la guerra inminente? Respuesta. Primero tratemos los hechos obvios y luego profundicemos en la pregunta. El primer hecho es que se acerca la guerra. ¿Podemos evitarlo? ¿Qué pienso, señor? ¿Están los hombres llenos del deseo de ser pateados? ¿Estás inventando a tu vecino? No digo con espadas, pero no explorando políticamente, religiosamente y económicamente. ¿Hay divisiones sociales, comunales y lingüísticas si no está haciendo tanto ruido por ellas? ¿No quieres evitar la guerra que nos amenaza porque algunos de ustedes ganarán dinero con ella? La astucia ganará dinero, y el estúpido también querrá hacer algo más. Por el amor de Dios, mira lo feo e insatisfecho que es esto. Cuando hay un cierto propósito de ganancia a toda costa, el resultado es inevitable, ¿no? La Tercera Guerra Mundial está emergiendo de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial vino del primero. Y el primero fue el resultado de guerras anteriores. Hasta que la causa no se elimine, no es útil eliminar los síntomas. Una de las causas de la guerra es el nacionalismo, los gobiernos soberanos y todos los feos inherentes. Poder, prestigio, posición y autoridad. Muchos de nosotros no queremos la guerra por plazo porque nuestras vidas están incompletas. Toda nuestra existencia es un campo de batalla, un conflicto interminable. No solo con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro vecino. La lucha constante para convertirse en algo. Esto, nuestra vida, lo que la guerra y la bomba de hidrógeno, son solo proyecciones violentas y espectaculares. Hasta que entendamos todo el significado de nuestra existencia y no operemos una transformación radical, habrá una posibilidad de paz en el mundo. Ahora el segundo problema es mucho más difícil y requiere mucha mayor atención de su parte. Esto no significa que el primero no sea importante. Este problema es que, en general, prestamos muy poca atención a la transformación de nosotros mismos, porque no queremos transformarnos. Estamos satisfechos y no queremos que nos perturben. Nos complace continuar como somos, y es por eso que seguimos enviando a nuestros hijos a la guerra. Es por eso que necesitamos servicio militar. Todos quieren mantener sus depósitos en el banco, mantener sus propiedades, todo en nombre de la no violencia, todo en el nombre de Dios y la paz. Y esto es contradicho e hipocresía en grandes dosis. ¿Qué queremos decir con paz? Él dice que la ONU está tratando de implementar la paz organizando las naciones que forman parte de ella. ¿Qué significa que establecer el equilibrio de las fuerzas? ¿Es esta una forma de cultivar la paz?
Y también tenemos la agrupación de individuos en alrededor de una cierta idea de lo que consideran la paz. Es decir, el individuo se opone a la guerra, o de acuerdo con su persuasión moral, o de acuerdo con sus ideas económicas. Ponemos la paz en una base racional o moral. Decimos que debemos tener la paz porque la guerra no es rentable y esta es la razón económica. O decimos que necesitamos tener paz porque matar es contrario a la moral, en contra de la religión, que el hombre es de naturaleza divina y no debe ser destruido, etc. Por lo tanto, hay todas estas explicaciones de por qué no deberíamos tener guerra. Por un lado, razones religiosas, morales, humanitarias o éticas en apoyo de la paz. Y, por otro lado, las razones racionales, económicas o sociales. La paz es una mente. Si tenemos una razón para la paz, ¿nos dará paz? ¿Entiendes a lo que me refiero? Si me abstengo de matarte porque considero que este acto es inmoral, ¿está siendo pacífico? Si por razones económicas no destruyo, si no me alaba en el ejército porque creo no pagas, ¿eso es pacífico? Si te amo porque eres hermosa, ¿por qué me complace corporal? Es ese amor. Los caballeros tienen la amabilidad de prestar un poco de atención porque el tema es muy importante. Muchos de nosotros cultivamos nuestras mentes. Somos tan intelectuales que queremos encontrar razones para no matar. Siendo estas razones, el terrible poder destructivo de la bomba atómica, argumentos morales y económicos para la paz, etc. Y creemos que cuantas más razones tenemos que matar, más tenemos que tener paz. Pero, ¿puedes tener paz por una razón? ¿Puede la paz ser una causa? ¿No es la causa solo parte del conflicto? ¿Es la no violencia, la paz, un ideal que debemos seguir y lograr, después de todo, a través de un proceso gradual de evolución? Todo esto es razonamiento y racionalizaciones, ¿no crees? Por lo tanto, si reflexionamos por un poco lo que es, vemos que nuestra pregunta es si la paz es un resultado, el producto de una causa, o si la paz es un estado de ser. No en el futuro o en el pasado, sino ahora. Si la paz, si la no violencia es un ideal, evidentemente denota que en realidad eres violento y no pacífico. Quieres ser pacífico y tiene razones por las que debería ser pacífico. Y, satisfecho con las razones, sigue siendo violento. El hecho es que un hombre que quiere la paz, que percibe la necesidad de ser pacífico, no tiene un ideal de paz. No hace ningún esfuerzo volverse pacífico, pero se da cuenta de la necesidad, la verdad del ser pacífico. Solo el hombre que no se da cuenta de la importancia, la necesidad, la verdad del ser pacífico, solo este hombre hace que la no violencia sea un ideal, lo cual, de hecho, no es más que posponer la paz. Y eso es lo que haces. Todos se rinden, adoran el ideal de la paz, mientras que en el interino cosechan los frutos de la violencia. Caballeros, te ríes. Es fácil divertirse, ¿no? Esta es otra forma de entretenimiento para ti. Y cuando salga de esta reunión, continuará haciendo exactamente como antes. Espera tener la paz con sus fáciles argumentos. Con tus discursos fortuitos, no tendrás paz porque no quieres paz, no tienes interés en ella, no te das cuenta de la importancia, la necesidad de tener paz ahora y no mañana. Solo cuando no tengas razón al ser pacífico, tendrás paz. Caballeros, siempre que tengamos una razón para vivir, no estamos viviendo, ¿no es exacto? Solo vive cuando no hay razón, ni causa ninguna. Y solo vive. Idénticamente, siempre y cuando tengas una razón para la paz, no tendrás paz. La mente que inventa una razón para ser pacífica está en conflicto. Y esta mente producirá caos y conflictos en el mundo. Piense en ello de una manera completa, y verá cuán pacífica es la mente que inventa razones para la paz. Puede ser pacífica. Puede tener argumentos y contraargumentos muy inteligentes. Pero la estructura misma de la mente no se basa en la violencia. La mente, al resultado del tiempo, ayer, siempre está en conflicto con el presente. Pero el hombre que realmente quiere ser pacífico ahora, no tiene ninguna razón para ser. Para el hombre pacífico, no hay razón para el paz. Señor, ¿la generosidad tiene alguna razón? Cuando eres generoso por una razón, esto es generosidad. Cuando un hombre renuncia al mundo para llegar a Dios para encontrar algo más grande, esto es la renuncia. Si dejo una cosa para buscar otra, realmente abandoné algo. Si soy pacífico por diferentes razones, ¿he encontrado la paz?
Conformismo, porque no hay percepción directa de necesidad, la verdad del ser pacífico. Formas de dejar este estado. Y todo lo que inventa la mente siempre aumentará su sufrimiento, su conflicto y su lucha. Dirá que muchos pocos entenderán esto, que muy pocos se volverán pacíficos en el sentido exacto de la palabra. ¿Y por qué lo dices? ¿No es porque esta es una forma cómoda de escapar? Decir que la paz nunca se puede lograr por la forma en que hablo, que esto no es práctico, por lo que debe tener razones para la paz. Necesita propaganda hábil para la paz. Pero todos estos métodos son simples aplazamientos de la paz. Solo cuando lo encuentres, en contacto directo con el problema, cuando ves que si no tienes paz hoy, no puedes tenerlo mañana, solo cuando no tienes razón para la paz. Pero se da cuenta directamente de la verdad de que sin paz no puede haber sentimiento de felicidad. Solo percibir la verdad de todo esto tendrá paz. Entonces tendrá paz sin la necesidad de organizaciones para la paz. Señor, para esto debe ser vulnerable, sensible a un alto grado. Necesita exigir la paz con todo su corazón. Debe encontrar la verdad sobre usted, y no a través de las organizaciones, a través de la propaganda, a través de argumentos hábiles a favor de la paz y contra la guerra. La paz no es la negación de la guerra. La paz es un estado de estar en el que todos los conflictos y todos los problemas dejan de existir. No es una teoría, un ideal para lograr después de 10 encarnaciones, o hace 10 años, o hace 10 días. Mientras la mente no comprenda su propia actividad, siempre creará más sufrimiento. Y la comprensión de la mente es el comienzo de la paz. Tenemos hábitos de pensamiento, hábitos sexuales, una multitud de hábitos que pueden ser conscientes e inconscientes. Y, sobre todo, es difícil percibir los hábitos inconscientes. Socialmente y en la escuela, somos educados en este elemento de tiempo. Toda nuestra psicología se basa en el tiempo. En la idea de que, finalmente, habrá fraternidad y paz. Pero por ahora tenemos que pasar por todos los horrores de la guerra. Bueno, posiblemente es una liberación instantánea de esta idea de llegar gradualmente a una parte, trascender gradualmente una cosa y liberarse gradualmente. Para mí, la libertad no es cuestión de tiempo. No hay mañana donde estaremos libres de envidia o adquiriremos una cierta virtud. Y si no hay mañana, tampoco hay miedo. Ahora solo hay una vida completa. El tiempo dejó de existir por completo y, por lo tanto, no hay formación de hábitos. Con la palabra ahora, me refiero al regalo inmediato. Y este estado inmediato no es una relación con el pasado, no una prevención del futuro. Solo hay un momento de percepción total. Toda nuestra atención está aquí, en el ahora. Ciertamente, cada existencia está en el ahora. Quiere experimentar una alegría inmensa y un sufrimiento intenso. Lo que sea, todo esto solo sucede en el presente inmediato. Sin embargo, a través de la memoria, la mente acumula la experiencia del pasado y la proyecta en el futuro. Conciencia de tu propia mente. Tenga en cuenta cómo funciona, ya que puede ir demasiado lejos. ¿Podemos liberarnos del pasado? El pasado, de hecho, es la esencia del hábito, compuesta por todo conocimiento, sufrimiento, insultos, las innumerables experiencias que tuvo, no solo individualmente, sino también racial y colectivamente. Debes salir de esta estructura del pasado psicológicamente, de verdad, porque de lo contrario no hay libertad. Pero no podrás hacer, si hay en tu mente, la idea de continuidad. Para la mayoría de nosotros, la continuidad importa mucho. Pero, después de todo cuentas, la continuidad en las relaciones es un hábito simple. Es la continuidad del pensamiento la que respalda las limitaciones de la mente. ¿Y es posible destruir en una explosión esta idea de continuidad y estar libre del pasado? Si no estamos libres del pasado, no hay libertad, porque la mente nunca es nueva, fresca y ilesa. Solo la mente nueva e inocente es gratuita. La libertad no tiene nada que ver con la edad de la persona, no tiene nada que ver con la experiencia. Y quiere parecerme que la esencia misma de la libertad radica en comprender todo el mecanismo de hábito consciente e inconsciente.
La pregunta no es terminar el hábito, sino antes de ver completamente la estructura. Debe observar cómo se forman los hábitos y cómo, al rechazar un hábito o resistencia a él, se forma otro hábito. Lo relevante es ser totalmente consciente del hábito, porque entonces, como se verá a sí mismo, ya no hay formación de hábitos. Resistir el hábito, combatirlo o rechazarlo, solo puede darle continuidad. Cuando lucha contra un hábito, le da más vida. Y también la batalla en sí se convierte en un nuevo hábito. Pero si es simplemente consciente de toda la estructura del hábito, sin ninguna resistencia, entonces estará libre de ella, y que en esta libertad hay algo nuevo. Es solo aburrido, somnoliento, que crea el hábito y se aferre a él. La persona, intento, atento a lo que él mismo dice, atento al movimiento de sus manos, sus pensamientos, sus sentimientos. Ya no forman hábitos. Es muy importante entender esto. Porque, evidentemente, mientras la mente se compromete a romper un hábito, y con este propio proceso, creando otro hábito, nunca puede ser libre. Es solo la mente libre que puede percibir algo más allá de sí mismo. Esta mente es religiosa. Aquellos que se limitan a asistir a la iglesia, recitan oraciones, a tomar dogmas o a abandonar una secta para unirse en otra, no tienen una mentalidad religiosa, sino simplemente despedido. Religioso es la mente libre. Y la mente libre está en un estado de explosión constante. Y en este estado de explosión constante, existe la percepción de esa verdad que va más allá de las lágrimas, el pensamiento y toda experiencia. Quizás ahora podamos debatir o hacer preguntas sobre lo que hemos estado hablando esta mañana. Pregunta. Durante siglos, la mente busca su propia preservación. Y dices que la mente que busca protegerse no puede ver lo verdadero. Quizás tu mente difiera de las mentes de aquellos que te escuchan. En este caso, ¿qué debemos hacer? Religión. Todos lo conocemos. Todos tenemos este cerebro que busca la conservación misma. Y lo heredamos del pasado. Ahora, según los biólogos, la parte posterior del cerebro constituye el cerebro animal, y es muy activo. Esto no significa que lea la biología, pero tengo amigos que lo hacen y me dijeron que la parte anterior del cerebro no está completamente desarrollada, y que el cerebro humano debería volverse animal a algo nuevo y maravilloso. Mi deseo es señalar que para lograr toda la mente, que incluye el cerebro limitado, el tiempo no es necesario. La mente integral es algo que debe entenderse. No se puede especular sobre usted, ya que no es una idea religiosa simple, como la idea de Dios, o la idea del alma, o la idea del cielo. Y podemos saltar sobre ese estado mental limitado, que es el producto del pasado, y desarrollado a través del tiempo, directamente a la temporal, el complejo, el total. ¿Es posible saltar de limitado a ilimitado? Esta es la pregunta. Digo que es posible, pero debe romperse explosivamente con el pasado. Es necesario que la energía extraordinaria de la que he estado hablando, y que no es el resultado del ajuste, la resistencia y el conflicto. La persona debe estar llena de sus propios instintos animales, conscientes del miedo, la ambición, las búsquedas inspiradas en el deseo. Es necesario prestar toda la atención a todo esto. Por lo tanto, se descubre que el tiempo, como factor de evolución, deja de existir. No estoy diciendo que no haya evolución, porque de hecho allí, pero habrás superado las fronteras del tiempo. El tiempo ya no será una forma de alcanzar alguna parte, un medio para llegar gradualmente a lo sublime, la forma más alta de creación. Cuando se verifica este cumplimiento explosivo de la atención total, el cerebro, siempre muy activo, en el afán de adquirir, se calla. Esta quietud es necesaria para superar el proceso de tiempo. Quiero hablar esta mañana de un sujeto tal vez poco familiar para algunos de ustedes, es decir, el problema de vaciar la mente del miedo. Examinemos con cierta profundidad. Pero antes de ingresar a la historia necesitamos saber qué se entiende por el aprendizaje, la madurez y el autoconocimiento. Estas no son meras palabras, conceptos simples, cuyo significado se puede aprender fácilmente. Penetrar las palabras y percibirlas el significado real requiere una gran comprensión. Al comprender, entiendo ese estado sin esfuerzo.
en el que la mente es consciente, obstáculo, libre de tendencias, sin ninguna lucha por comprender las palabras del hablante. Lo que dice el orador tiene por sí mismo poco significado. Lo verdaderamente importante es que la mente es tan perceptiva, y sin ningún esfuerzo, que está constantemente en un estado de comprensión. Si no entendemos, y solo escuchamos palabras, cuando nos vamos aquí, invariablemente, llevamos una serie de conceptos o ideas con las que establecemos un patrón, que intentamos ajustar, con el que establecemos un patrón, que intentamos ajustar en nuestra vida diaria. Lo que quiero hacer esta mañana es algo muy diferente. Desearía, desde el principio, en este estado de esfuerzo, percepción libre, para que juntos podamos penetrar profundamente en el sentimiento, el significado fundamental de las palabras. No hay movimiento de aprendizaje cuando se adquiere conocimiento. Las dos cosas son incompatibles y contradictorias. El movimiento del aprendizaje implica un estado en el que la mente no ha mantenido como conocimiento ninguna experiencia. El conocimiento se adquiere. Por lo tanto, el movimiento del aprendizaje implica un estado en el que la mente no sigue ninguna autoridad. Todo conocimiento supone alguna autoridad. Y la mente que se ha fortalecido en la autoridad del conocimiento ya no puede aprender. La mente solo puede aprender cuando cesó todo el proceso aditivo. Como regla general, es algo difícil diferenciar entre el aprendizaje y obtener conocimiento. Al experimentar, leer, escuchar, la mente acumula conocimiento. Este es un proceso de compra, un proceso de agregar siempre algo más a lo que ya se sabe. Y, basado en estos conocimientos, actuamos. Bueno, lo que solemos llamar aprender es exactamente el mismo proceso de obtener nueva información y agregarla al stock de conocimiento que ya tenemos. Una persona, por ejemplo, aprende un poco y poco lenguaje, formando gradualmente su conocimiento de la sintaxis, los idiotismos, etc. Y eso es todo, probablemente, lo que la mayoría de ustedes hacen ahora. Cuando escucha a un orador, aprende la sensación de adquirir conocimiento. Pero estoy hablando de algo totalmente diferente. Al aprender, no entiendo, agregue lo que ya se sabe. Uno solo puede aprender cuando no hay apego al pasado como conocimiento. Ahí es cuando ves algo nuevo, y no lo traduces en términos del conocido. Trataremos esto más adelante, si no lo ha entendido, ya que considero importante diferenciar entre el aprendizaje y la adquisición de conocimiento. La mente que estás aprendiendo es una mente inocente, mientras que la mente que solo está ganando conocimiento es vieja, estancada y corrompida por el pasado. La mente inocente percibe al instante, aprende cada hora sin acumular, y solo ella es madura. Pero generalmente consideramos maduro un proceso de maduración en la experiencia, en el conocimiento. Esto es lo que llamamos madurez. Una persona madura, decimos, es la que tuvo una gran experiencia, que se volvió sabia con los años, que sabe cómo adaptarse a circunstancias imprevistas, etc. Moviéndose a tiempo, esta persona llegó gradualmente a un estado de madurez total. Creemos que, con el tiempo, la mente madura, liberarse de la ignorancia, e ignorancia, es la falta de conocimiento de las cosas mundanas, la falta de experiencia y capacidad. Una persona joven, decimos, necesita tiempo para madurar. Aproximadamente 60 habrá sufrido, tendrá, a través de primas, tensiones, atribuciones de vida, experiencia acumulada, conocimiento. Y luego, tal vez, será maduro. Pero para mí, la madurez es completamente diferente. Creo que es posible madurar sin pasar por todas las presiones y tribulaciones del tiempo. Ser completamente maduro, cualquiera que sea la edad del individuo, significa poder enfrentar e inmediatamente resolver cualquier problema que se presente, y no transportarlo al día siguiente. El transporte de un problema durante la noche es esencialmente falta de madurez. Es la mente sin maduro que continúa existiendo con sus problemas de día a día. La mente madurada puede resolver problemas listos, siempre que surjan. No da solo los problemas para lanzar raíces, y esta mente está en un estado de inocencia. Por lo tanto, ser maduro es aprender y no obtener conocimiento. La adquisición de conocimiento es esencial en cierto nivel. Una persona necesita tener conocimiento cuando se trata de cosas mecánicas,
como aprender a conducir un automóvil. El conocimiento se adquiere para aprender un idioma, el estudio de la ingeniería eléctrica, etc. Pero encontrarse en el estado de madurez al que me refiero significa verse a sí mismo como realmente es, de vez en cuando, sin acumular conocimiento sobre sí mismo, porque esta madurez implica romper con el pasado. Y el pasado es, en el fondo, una acumulación de conocimiento. ¿Quién es el yo? Si una persona realmente se observa a sí misma, se da cuenta de que el yo es una masa de experiencias acumuladas, duelas, placeres, ideas, conceptos y palabras. Es lo que somos. Un haz de recuerdos. Estamos examinando un tema mucho complejo, pero si lo profundizamos un poco más, puede ser claro para cada uno de nosotros. Todos somos psicológicamente el resultado de nuestro entorno educativo y social. La sociedad con sus códigos de moralidad, sus creencias y dogmas, sus contradicciones, sus conflictos, sus ambiciones, su codicia, su envidia, sus guerras, es lo que somos. Decimos que, en esencia, somos espíritu, alma, una parte de Dios. Pero estas son meras ideas que nos han inculcado la propaganda de la Iglesia o alguna sociedad religiosa, o los recolectamos de libros o nuestros padres, que reflejan el condicionamiento de una cultura determinada. De Sartre, lo que realmente somos es un rayo de recuerdos y un rayo de palabras. Cada uno de estos videos es una construcción, y quien llega hasta el final está ayudando a sostener esta obra. Si este contenido tuvo sentido para ti, deja un comentario, compártelo, suscríbete y, por supuesto, deja tu me gusta. Además, échale un vistazo a los enlaces en la descripción. Hay otros caminos que también puedes explorar. Gracias, un fuerte abrazo y hasta el próximo video.